¿Se oye? Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos a esta reunión. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Señor, te pedimos que podamos aprender en esta mañana, Señor, eso que tú quieres enseñarnos, Señor. La única verdad, esa verdad absoluta, esa verdad inmutable que tú nos enseñas en tu palabra, en tu evangelio, Señor. Oh Dios, que vengamos con corazones abiertos para poder escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Y que sea eso, tu palabra, la que sea predicada y enseñada. Danos sabiduría para poder hacerlo, danos humildad también. Señor, como siempre, en cada cosa, en cada detalle te necesitamos, Señor. Y te damos las gracias por este privilegio de poder estar juntos aquí como tu iglesia, Señor, y juntos poder alabarte, poder darte gracias y poder también, Señor, recibir de ti, crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bueno, hoy vamos a hacer un inciso, una parada en el tema que venimos tratando durante todos estos tiempos sobre la armonía de los evangelios. Vamos a hacer una parada para tratar algo que la verdad es que llevo dándole vueltas durante todo este tiempo y dándole vueltas también por si saber cómo presentarlo, cómo explicarlo. Ahora estábamos arriba, los domingos nos juntamos un ratito antes para hacer una reunión de oración, oramos por la reunión, porque Dios esté. Y bueno, les preguntaba, ¿no? Sobre todo estaba preocupado más por los extranjeros, sobre si se entendía bien qué es la palabra relatividad. Y bueno, y también pregunté cuántas posibilidades hay de salir de la reunión y no habernos enterado de nada hoy, y me dijeron que muchas. Así que, bueno, así han sido muy sinceros, no me han animado mucho, pero vamos a hablar de este tema. ¿Qué es la relatividad? A alguno le sonará este tema de la relatividad a una teoría que en el principio del siglo XX un hombre alemán, Albert Einstein, de origen judío, vamos a decir que dio un paso adelante en la física, queriendo demostrar, no se pudo demostrar, es una teoría. Hoy en día parece que están haciendo ciertas pruebas, ciertas cosas, queriendo demostrar que hay cosas que son relativas dependiendo de la velocidad a las que se muevan. Pero la verdad es que cuando Einstein estuvo trabajaba con cosas como la masa, como la velocidad. Lo que sí se demostró, lo que sí
quedó muy claro y muy patente cuando estos científicos estaban ahí trabajando es una cosa, y es que la velocidad de la luz es constante. Es curioso que le ponga queriendo demostrar que hay cosas que son relativas. Lo único que se pudo demostrar aquel día es una cosa que es constante, que no varía, que siempre está en los mismos términos y a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, que es muy alta, no vamos a decir. Y bueno, este asunto de la relatividad no es un asunto de la física, no es un asunto que tiene que ver con la física o las matemáticas, ni es un asunto que tiene que ver con el siglo XX. En el siglo V, antes de Cristo, un vecino de Andreas, llamado Protágoras, creó una especie de idea, de pensamiento, vamos a decir pensamiento filosófico, o vamos a llamarlo simplemente una actitud, una manera de ser, una manera de comportarse, que se llamó el sofismo. Se llamó el sofismo, o vamos a llamarlo, estos fueron los primeros pasos del relativismo, de esto que vamos a hablar hoy, de las cosas que son relativas. Esto también los grandes filósofos griegos como Sócrates tenían este tipo de manera de pensar, ¿no? Una manera de pensar relativista. Vamos a ir avanzando un poco. Y bueno, el otro día, yo no sé cuándo fue, en la reunión que hicimos el jueves, ¿no? En la reunión que hicimos el jueves tocamos un poco este tema también. Y me acordaba de una cita de Antonio Machado, muy famosa, y es que nada es verdad ni mentira, sino todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Y esto es un pensamiento que es muy extendido, es una manera de ver las cosas muy extendida. Todo es relativo, todo depende. Las cosas son ciertas o no son ciertas, son reales o no son reales, en la medida que cada uno lo quiere ver. Entonces, con eso desaparece la idea de verdades absolutas. Dios es un Dios absoluto. ¿Qué cosas, uno de los atributos de Dios, es otra palabra rara, hoy vamos a tocar algunas palabras raras, y es la inmutabilidad. ¿Quién sabe lo que es la inmutabilidad de Dios? Que no cambia. Dios no cambia. Otra pregunta más difícil para los chicos. Sin mirarlo, ¿qué dice en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 8? ¿Qué dice? ¿Quién es? Muy bien, Pedro. Jesucristo, pero tú se lo acabo de decir yo arriba. Tú no vale, mira, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué nos dice la propia palabra de Dios en cuanto a la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Que la palabra no pasará, permanece para siempre. Tiene la misma naturaleza que Dios, tiene el mismo atributo que Dios, es inmutable, no cambia.
Esto tiene una ventaja, pero para algunos tiene muchos inconvenientes. ¿Qué ventaja tiene? Tiene una ventaja de que tu vida no es un lío, dependiendo de quién gobierna, dependiendo de quién toma las decisiones, dependiendo de la época donde estamos, dependiendo del país donde estamos, porque en unos países hay pensamientos que son contrarios a otros países. Hay una cosa que se llama relativismo cultural. Depende de dónde estás, hay un concepto de la verdad o hay otro concepto de la verdad. Pero cuando uno vive así en una situación de que todo es relativo, todo depende, un problema que tienes es que no tienes seguridad. ¿Y qué van a decir ahora? ¿Y cómo van a enfocar este tema? ¿Y cómo se va a enfocar este otro tema? Todo es relativo. Mientras que si tú crees en una verdad absoluta, no cambia lo mismo que crees hoy. En donde pones tu confianza, tu fe hoy, va a ser la misma verdad que va a permanecer dentro de 20 años. Esto para un cristiano es una ventaja. Pero, por ejemplo, vamos a pensar en una persona que vive en pecado, que tiene una actitud o algo de pecado en su vida y que no quiere dejar. No es solamente el pecado, es la actitud hacia el pecado, que no quiere abandonarlo, que le gusta estar ahí, que permanece ahí y que no quiere. ¿Qué hace? Pues si hay una historia, hay un cuento que leí hace tiempo de un hombre que estaba dando un paseo por un pueblo y estaba tranquilo y estaba por las calles mirando las tiendas y mirando los escaparates. Y llegó a una tienda y vio el escaparate vacío. Y bueno, miró así, miró un poco fijamente dentro, pues a ver si era una tienda que estaba vacía o qué era. Y vio un escrito, como una especie de atril, un mueblecito con un cartel que ponía tienda de la verdad. Y le llamó la atención, tienda de la verdad. Dice, voy a entrar. Y entró y preguntó allí a una chica que había, oye, he visto que un cartel que pone tienda de la verdad, ¿aquí vendéis la verdad? Y la señorita le dijo, pues sí, tenemos verdades parciales, verdades culturales, verdades sociológicas, tenemos verdades completas, tenemos toda clase de verdades. No, yo quiero, decía el hombre, yo ya estoy cansado de medias verdades, de verdades dependiendo quién lo diga. No, quiero una verdad completa, plena. Entonces la chica le dice, no, pues mira, eso tienes que ir a ese departamento. Y allí entró y había un hombre así un poquito serio y le pregunta, me han dicho que tengo que venir aquí porque lo que estoy buscando es una verdad completa. ¿Usted tiene de eso aquí? ¿Una verdad plena? Y le dice, sí. Y le pregunta el dependiente, dice, ¿pero usted sabe lo que eso cuesta? Pero bueno, él como que en principio estaba dispuesto a pagar lo que fuera, ¿no? Una verdad completa, una verdad plena. Dice, sí, estoy dispuesto a pagar lo que sea. Y entonces el dependiente le dice, pues el precio de una verdad completa es
que nunca más a partir de hoy vas a tener paz. Y le sorprendió la respuesta, que nunca más hoy vas a tener paz. Y el hombre se dio la vuelta y se marchó. Y según iba marchándose, él pensaba, realmente no estoy preparado para una verdad completa. Creo que todavía quiero seguir viviendo con algunas medias verdades, algunas mentiras. Prefiero seguir viviendo así. Y ya más adelante me enfrentaré o pensaré en buscar una verdad completa. Porque una verdad completa y plena, solo puede haber una verdad en esa manera. Entonces, para esta persona iba a ser un conflicto tener esa verdad, conocer esa verdad. De la misma manera que nosotros tenemos una verdad plena, completa, que no es relativa, aunque también se trata a veces de hacerlo relativo. Hoy en día estamos en tiempos de guerras. ¿Y qué es una guerra? ¿O qué es una discusión? Yo me he sorprendido, estábamos unos cuantos arriba y he preguntado, ¿cuántos habéis discutido alguna vez? Todos, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido un enfado o una discusión alguna vez? ¿Solo uno? Ah, vale. Allí hay otro, tú también. Bueno, ya va saliendo. Bascuñana, ¿tú no has tenido...? Ah, bueno. Aquel sector de allí, ¿qué? Muy bien. ¿Pero qué es una discusión? Una confrontación, una discusión, porque mi verdad no es la tuya. Ahora todos miran la televisión, los rusos, que son muy malos, los ucranianos, y cada uno tiene su verdad. Pero ahí está manifestándose, está poniéndose por encima una verdad absoluta. Pues creo que ni para uno ni para otro. Todos los conflictos, todos los pleitos, todas las guerras están fundamentadas en ese relativismo, esa incertidumbre de qué va a pasar con tu vida, de qué va a pasar en el futuro, de qué va a decidir el gobierno, de cómo van a ser las cosas, está basada en ese relativismo. Lo que es verdad para ti no es una verdad para mí. Lo que a ti no te parece bien, a mí sí me parece bien. Y lo que a mí me parece mal, pues a ti te parece bien. Hay cosas muy fuertes, el tema del aborto. El tema del aborto es para estudiarlo. O sea, el tema del aborto para un cristiano está pensando en el derecho a vivir de un ser humano, en la vida de un ser humano. Pero para un proabortista, alguien que favorece el aborto, está pensando en los derechos de la mujer a escoger libremente. ¿Qué cosa? Cuando si queremos el bien para todos, pero aquí hay dos bienes que chocan. Y ya sabemos quién es el que pierde siempre. Un ser vivo que es destruido. Y la palabra es esa, destruido.
no es matado, es destruido, le destruye. Podemos hablar de otras muchas cosas. Ahora también empieza a moverse el tema del derecho a morir dignamente, de la eutanasia. El tema de la homosexualidad, cómo se plantea. Hay muchos asuntos que antes se veían de una manera, antes había un concepto, una manera de entender estas cosas, pero ahora es otro. ¿Por qué? Porque el mundo vive en una relatividad. Todo depende. Y el contexto cultural, la cultura, la sociedad de ahora no es la sociedad de antes. La manera de pensar de antes no es la manera de pensar de ahora. Fíjate, hasta la historia se ha convertido en un asunto relativo. Esto es un poco contradictorio, porque historia solo puede haber una, porque la historia cuenta los hechos que han pasado. Pero la historia se ha convertido también en un asunto relativo. Depende de quién la cuente, hay una historia o otra historia. Hay gente que dice que el holocausto de los judíos no ha ocurrido. Y otros dicen que sí. La historia es relativa. Si hay dos pueblos que están en pleitos, uno contará la historia de una manera y otro la contará de otra. Es una cosa curiosa, pero nos encontramos con esto, que hasta la historia, que la historia deberían de ser hechos consumados, se ha convertido en un asunto relativo. El relativismo, esta manera de pensar, de que todo depende, y que tú puedes tener tu verdad, tú puedes tener tu pensamiento, no solamente de la historia, tú puedes tener tu propia historia, entender la historia como quieras. No solamente puede uno vivir en una relatividad en la política, tú pensarías en hacer las cosas de una manera diferente que a otros. El problema está en cuando el relativismo, este asunto de que todo depende del cristal con que se mire, se mezcla con la religión o con el cristianismo. ¿Cómo se mezclan estas cosas? Y la verdad es que la mayoría de las doctrinas, de los pensamientos ateos o antibíblicos, están basados en una actitud, vamos a decir, en una actitud relativa, en un pensamiento relativo. Han salido esas doctrinas antibíblicas, esos pensamientos ateos, vienen como resultado de un pensamiento relativo, de pensar de que no tiene por qué haber una verdad absoluta y que si dicen que existe un Dios absoluto con una palabra, una verdad absoluta, yo no creo en él. Es lo que dice. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 12.
versículo 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a los romanos? No os conforméis al relativismo, a la manera de pensar, a la actitud que hoy en día reina en el mundo. No os conforméis, porque si os conformáis a ello, nunca sabremos qué es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es algo que sí que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la necesidad de saber qué es la voluntad de Dios. ¿Te interesa saber qué es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida? ¿Eso es importante para ti? Bueno, mucha gente ha decidido que no quiere saber, viven de espaldas a esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso prefieren vivir en su verdad, en su manera. Todo depende del día, de la persona, de la cultura, de la sociedad, del tiempo. Todo es relativo. Pero como decía antes, lo peor de todo, lo que más nos puede afectar a nosotros es este relativismo, este asunto de la relatividad en la Iglesia, en nosotros. ¿Qué es esto que estoy diciendo ahora? ¿De qué estoy hablando cuando digo que esa relatividad, eso que es típico del mundo, no debería de tener cabida en una iglesia que cree en un Dios absoluto, en verdades absolutas que no cambian, en un evangelio claro y conciso que nos dice las verdades, que nos dice qué es el problema de este mundo. ¿Cuál es el problema de este mundo? Sí. Nosotros somos el problema de este mundo, el pecado en nosotros. Entonces, ¿cómo, por dónde, por qué hueco, por qué rendija hemos abierto para que ese relativismo entre? ¿En qué se nota que una iglesia está infectada por ese relativismo? Tenemos al doctor aquí, tenemos que acudir al doctor, tengo relativismo. ¿Cómo sé? Porque hay enfermedades que sé que estoy malo porque tengo fiebre. Porque te duele. El dolor es un síntoma que me ayuda a reconocer las enfermedades. ¿Cómo podemos detectar las enfermedades de la iglesia? Los problemas que tenemos, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se produce la fiebre espiritual? El dolor espiritual que nos indica, estamos mal, tenemos que ir al médico celestial. Bueno, una de las cosas es cuando, uno de los síntomas es cuando el mensaje que se predica desde el púlpito, pero también el mensaje que se habla entre nosotros, no es estrictamente bíblico, sino que adaptamos el mensaje al oyente. Dime lo que quieres oír y yo te lo digo. Dime qué quieres oír esta mañana y predicamos de ello.
¿Quieres oír de que la paga del pecado es muerte y que por esa muerte te vas a ir al infierno eternamente? No, no, no. Yo quiero oír de bendición, de cosas así, de estar bien, de que Dios me va a bendecir, que Dios va a cumplir todos los deseos de mi corazón, de que va... Venga, pues preparamos un mensaje. Y le echamos un poquillo de nata, un poquito de dulce también. Dime qué quieres oír y eso se predica. Ese es uno de los síntomas de que algo está empezando a afectar a la iglesia. Por ejemplo, hay muchas cosas. Un tema que a veces, hace poco se marchó un chico de aquí por este tema, por el tema del divorcio, de cómo enfocamos el divorcio, qué pensamiento tenemos el divorcio. Podemos tener un pensamiento nuestro, podemos tener un pensamiento bíblico. El yugo desigual, ¿qué es el yugo desigual? La música, ¿qué música? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué significa tener un compromiso con Dios? ¿Cómo se ve que yo estoy comprometido con Dios? Hay muchos temas en los que se ve claramente cuando uno quiere ser bíblico y decir, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio, en cuanto a mi noviazgo, en cuanto a mi vida, en todos los aspectos? No quiero una media verdad, solo quiero la verdad completa. Sí, la verdad completa me va a confrontar, pero es la que quiero. La verdad, una cosa que sí que hemos aprendido, gracias a Dios, es que la verdad no es una idea. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay manera de relativizar a Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la verdad. Y además nos dice Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y conoceréis a Jesucristo, y eso es la única manera de ser, ¿qué dice? Libres. Versículo 36, me gusta cómo insiste aquí. Así que, si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué? Verdaderamente libres. No será tu idea de la libertad. No es tu pensamiento de qué es ser libre. Solo hay una manera de ser verdaderamente libres y es conociendo al Hijo. O sea, todo lo demás es vivir engañados. Yo soy libre porque creo que hago lo que quiero, pero prueba a ser libre y a vivir saliendo del pecado, dejando el pecado atrás por tus propias fuerzas. ¿Eres capaz de ser libre? No, porque la verdad no es una idea, no es una manera de pensar. Yo tengo mi verdad, no.
La verdad es una persona, Jesucristo. Y o tienes al Hijo, o tienes a Jesucristo, que es el que te hace verdaderamente libre, o estás engañado, creyendo que estás libre, pero no lo estás, estás sujeto, prisionero del pecado, y vives en una media verdad. Has ido a la tienda de la verdad y has comprado, mira, 40%. Dame algo que tenga 40% de verdad y el resto no me importa. Con eso me conformo. Has ido a la tienda de la verdad y has dicho, media verdad, quiero media verdad. Hoy en día, prácticamente el 100% podríamos decir, ¿no? Bueno, igual es muy... Pero la mayoría de las universidades, la mayoría de la enseñanza, vamos a decir de la enseñanza, es una enseñanza basada en el relativismo. Se fomenta el relativismo y, por supuesto, está frontalmente opuesto a conceptos, a ideas absolutas. Por eso es muy difícil hablar de Cristo en una universidad, presentar el mensaje de la salvación, hablar de la palabra de Dios, presentar a Dios es muy... ¿Por qué? Pues porque la verdad de Dios es algo absoluto. Había un cuento que se usa mucho, prácticamente yo lo he visto en casi todas las religiones paganas, han sabido adaptar este cuento. Te le cuenta un budista, te le cuenta un hinduista, te le cuenta un panteísta, te lo cuenta casi todos, menos un cristiano, no te lo contará. Y es la historia de 4 ciegos y el elefante. Yo no sé si la habéis oído, pero en un sitio donde había 4 ciegos de nacimiento, les dicen que ha venido un elefante. Pero ninguno sabe cómo es un elefante. Entonces les animan a que vayan para que se hagan una idea de cómo es un elefante. Y uno de los ciegos pues empieza a tocar la trompa y entonces dice, ya sé cómo es el elefante. El elefante es como una rama de un árbol. Llega otro y empieza a tocar por la barriga, toda la panza, que está dura, que está ahí fuerte, y dice, ya sé cómo es el elefante, es como una pared. Llega otro y empieza a tocar el rabo, le toca el rabo y dice, ya sé cómo es el elefante, es como una serpiente, como una boa. Llega otro, toca así las orejas y ve cómo son, dice, ya sé cómo es el elefante, es como un abanico gigante. Y esto, repito, es la manera de presentar este relativismo. Todos han conocido al elefante, todos han tocado el elefante, pero cada uno tiene una idea. Y esto es la manera de presentar la vida. Es decir, bueno, así cada uno tiene una apreciación de la vida, cada uno tiene una manera de enfocar la vida, pero yo no soy el más listo, pero digo, ¿pero no se han dado cuenta todos que es que los 4 son ciegos? Y la apreciación que tienen del elefante es porque son ciegos. Entonces, lo que están reconociendo es que hay una ceguera en el mundo. Cuando tú tienes tu verdad y yo tengo la mía y discutimos por eso, hay uno de los dos que está ciego, o los dos. Hay una ceguera. No estamos viendo las cosas
cómo debemos verlas. Cuando estábamos en la pandemia, hablamos un poquito sobre un tiempo en el siglo XX donde había una especie de no sé cómo llamarlo, de que abundaban mucho y se oía mucho de lo que era la teología liberal. Y ellos son los que han metido, vamos a decir, más que nadie, este concepto de cosas relativas dentro de la Iglesia. Lo primero que tuvieron que hacer los teólogos liberales para meter sus ideas es decir que este libro no es toda la palabra de Dios, que la palabra de Dios está aquí, pero que no todo lo que está aquí es la palabra de Dios. Tuvieron que desvincular esto de la palabra de Dios, porque claro, si aceptamos que esta es absolutamente la palabra de Dios, sabemos cómo Dios piensa de muchas cosas. Pero si ya yo decido relativamente qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios, yo puedo justificarme. Yo puedo justificarme y puedo ya pensar que hay cosas que hago que no están tan mal. Aunque la Biblia diga que están mal, pero eso es relativo. También es verdad que ha habido como una especie de, vamos a decir, avivamientos en los últimos años del catolicismo. Ha habido se ha fortalecido el Islam también. Ha habido un avivamiento en el Islam, ha habido un avivamiento, vamos a decir, también dentro del judaísmo. Ahora hay mucho que está de moda en judaizar, ha habido un resurgir, pero ese no ha sido el problema de la Iglesia cristiana verdadera, el avivamiento de otras religiones. El problema de la Iglesia está dentro de la Iglesia. Está en estos pensamientos, en estas actitudes que tenemos nosotros dentro de la Iglesia. Este relativismo, esta teología liberal, tiene, como ha dicho, síntomas. Acabo de decir ese no creer en que la Biblia es infalible, en la inerrancia de las Escrituras, que no se equivocan las Escrituras. Tampoco cree que la salvación viene solo de Cristo. Este tipo de pensamiento es un pensamiento ecuménico, quiere decir que se lleva bien con todas las religiones, tiene afinidad con todo porque no le importa adaptar su verdad a la verdad del otro. No pasa nada. Y hoy en día vemos un resurgir de este ecumenismo, ¿no? De religiones que no tienen ningún problema en llevarse bien con otras religiones y por este asunto, porque hemos dejado a un lado la verdad absoluta. No es que Reto está 100% en lo correcto y que solo aquí decimos la verdad y que ninguno... No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la palabra de Dios es verdad. Y es una verdad absoluta por cuanto nos presenta a Cristo, que Él es la verdad.
habla de Jesús como un hombre, no como Dios. Solo se predica que Dios es amor, estamos de acuerdo, pero no puedes reducir tu predicación solamente a eso, que Dios es amor y nada más. Porque no es todo, no es toda la verdad. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, puedes creer en ella o no puedes creer en ella, pero hay una seguridad y es que si tú te tiras de este edificio de arriba, tú caes para abajo. Ninguno sube para arriba. La ley de la gravedad nos afecta a todos, no importa tu actitud hacia ella o que tú quieras demostrar científicamente o quieras hacer pruebas, es inalterable, inmutable. Si te tiras del primer piso, caes para abajo. Así es la verdad de Dios. Poncio Pilato le dijo a Jesús esa buena pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es la pregunta que muchos se han respondido diciendo, bueno, pues voy a tener mi verdad, mi manera de enfocar las cosas. Y me estoy refiriendo a dentro de la iglesia. Ya no estamos fuera, ya estamos dentro, ya somos nosotros. Estoy hablando de nosotros. En el capítulo 5 de Hebreos, si te fijas a partir del versículo 11, no sé, en muchas de las Biblias viene con título esta porción. ¿Y cuál es el título generalmente que le ponen a esta porción? Advertencia contra la apostasía, contra el renegar de la fe. ¿Y de qué habla? Tú mira lo que está hablando, o sea, aquí nos está dando una advertencia, un aviso de llegar a ser un apóstata, uno que reniega de la fe. ¿Y de qué está hablando? Para no leerlo todo, vamos al versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, para no meternos mucho, no hay una idea tuya o una idea mía de qué es el bien y del mal. Lo que está bien y es lo que la Biblia nos enseña que está bien, y lo que está mal, está mal. Entonces, dice, lo que está hablando aquí es que una de las cosas en las que se tiene que ver que maduramos, que estamos creciendo y que nos alejamos de ese peligro de ser apóstatas, es cuando discernimos correctamente lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto menos de uno, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O dicho de otra manera,
Dios le dijo, puedes comer de todo y experimentar de todo, pero déjame a mí, que yo decida, que sea el pensamiento de Dios el que decida lo que está bien y lo que está mal. Por eso el diablo, en cierta manera, no fue tan engañoso cuando le dijo, no, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios. No estaba engañándole mucho, porque en cierta manera estaba tentándoles a que ellos decidieran lo que está bien y lo que está mal, que le quitaran ese atributo a Dios, que si Dios les había dicho no comas, déjame decidir a mí lo que está bien y lo que está mal, el diablo dijo, si comes, eres tú el que lo vas a decidir. Pero no sabían las consecuencias, no sabía qué es lo que iba a pasar después. Entonces, el hombre tomó y quiso tener ese derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal. Y ese derecho es ese mismo derecho que en el mundo y en la historia del mundo el hombre ha querido tener. Históricamente, una de dos, o ha sido una persona que ha vivido de espaldas a Dios y ha decidido él lo que está mal y lo que está bien, en definitiva, ha caído en un relativismo y eso les ha llevado a no conocer a Cristo, a no relacionarse con Cristo, a dar las espaldas a Cristo y a acabar mal. O, como dice aquí el escritor de Hebreos, o eres uno que está buscando tener un discernimiento espiritual, algo que venga del Espíritu de Dios para que tú puedas saber lo que está bien y lo que está mal. Pero no por tus fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo. El alejamiento, el alejarnos de la palabra de Dios, lo que hizo Eva, alejarse de lo que Dios había dicho. Ella sabía lo que Dios había dicho. Se alejó y escuchó otro mensaje que le gustó más. Que yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal. Bueno, no supo las consecuencias y todas las consecuencias que nos llegan a nosotros. Pero en parte esa es la esencia del pecado de Adán y Eva. Un relativismo, un decidir uno lo que está bien y lo que está mal. Y como he dicho antes, incluso dentro de la iglesia. La palabra nos dice que es a nosotros a los que se nos pide dar razón de la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que ser gente de la palabra de Dios, gente que ha madurado, que han alcanzado madurez por el discernimiento del bien y del mal. No seguir en la misma esencia de lo que hizo Eva y Adán. Hay un engaño también, ¿no? Porque cuando uno vive en ese tipo de relativismo, de que todo es relativo, parece que uno es más tolerante. Porque, pero bueno, yo respeto a esto, respeto al otro, respeto el pensamiento de este, o sea, soy tolerante. Y la acusación que vendrá del mundo y de los incrédulos al cristianismo es
que es algo intolerante. Y yo les digo que tienen razón. En cuanto a la verdad, ¿y qué es la verdad? Somos intolerantes. No, yo no voy a discutir otra verdad. La verdad es Cristo. Y nada más. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única manera de ser verdaderamente libres es conociendo al Hijo. No hay otra historia. Yo no voy a discutir otros puntos de vista. Sí, soy intolerante. Es una palabra que no está de moda hoy en día, pero es la verdad. Pero por eso digo que el relativismo tiene parece aspecto positivo, porque favorece esa tolerancia. Luego también, y con esto acabo, hay algo que sí que quiero resaltar y que quiero que meditemos bien. Hay esto me lo he inventado yo, esto no lo he visto, un relativismo ignorante. O sea, un pensar que todo depende, pero por el desconocimiento de la palabra de Dios, puedo llegar a creer cualquier cosa. Depende del cristal como se mire, pero no me he preocupado de saber qué es lo que la Biblia dice. Y ahora pregunto, ¿conoces la verdad? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas a profundizar en la Biblia, en los textos, en todo lo que está escrito aquí? ¿Cuánto tiempo? Al final podemos llegar a ser cristianos por tradición o por familia. No, soy cristiano porque voy a las reuniones, pero estoy conociendo la verdad, esa verdad que está haciéndome libre. ¿Conozco la verdad absoluta de Dios? Porque van a venir ese tipo de corrientes, de vientos de doctrina, de muchas verdades. La tienda de la verdad va a abrir sus puertas, va a poner aquí un stand al lado de la librería, la tienda de la verdad, y vamos a estar cada uno con un pensamiento de lo que es la verdad. Doctrinas, tradiciones, no sé, pero eso produce, eso es algo que es real dentro de las iglesias, que produce divisiones, que crea conflictos. Y es un relativismo que ha entrado por la ignorancia, por no conocer la Escritura, por no conocer la palabra de Dios. Aquí no se trata de la verdad de reto. No hay una verdad de reto. Si reto tiene que tener una verdad, es la verdad de Dios, la verdad bíblica. Si tú tienes que tener un fundamento sólido en tu vida, saber cómo es el elefante por completo, Dios nos tiene que abrir los ojos y darnos ese discernimiento y ver la verdad completa. No una parte de la verdad, ni media verdad, ni nada por el estilo. La verdad de Dios, la verdad de Cristo. Así que tenemos una tarea. Hay que leer la palabra de Dios. Yo estos días me he encontrado con 2 o 3 asuntos
que me han preocupado. Y digo, ¿cómo andamos? Tenemos que volver a la leche, a dar leche de alimento en algunas cosas. Bueno, quiero que pensemos, que meditemos en esto. Tenemos que madurar. Y la manera de madurar es ese discernimiento que viene de lo alto, que viene del cielo, para saber lo que está bien y lo que está mal. No dejes que Satanás gane tu oído y te convenza de que es mejor que tú decidas lo que está bien y lo que está mal. Que sea la palabra de Dios, que sea el Hijo el que nos libertare y seremos verdaderamente libres. Amén. Espero que, con las palabras y que no haya sido demasiado confuso. Pero tenemos también esta semana para meditar un poquito sobre este tema, hablarlo si hace falta, el que no tenga dudas o el que no le haya quedado claro, pero creo que este es un tema importante que sí que debe de quedarnos claro. Señor, te pido que nos ayudes a saber de qué estamos hablando en esto, Señor. Porque tú eres la única verdad. Y eres tú el único que verdaderamente nos puede hacer libres, Señor. No importa si hay una mayoría en este mundo de gente que quiere ver otras verdades. No importa si los grandes sabios de este mundo, que los profesores enseñan sobre que hay otras verdades. Solo hay una verdad y tiene que ver contigo, con conocer qué es tu buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que nos interesa, porque eso es lo único que va a trascender, lo único que de alguna manera tiene importancia para la eternidad. Todo lo demás, como la palabra lo dice, es relativo. Lo que hoy es, mañana va a dejar de ser. En lo que hoy creo, mañana ya no puedo seguir creyendo. Lo que hoy está bien, mañana está mal. Llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es una confusión. Es una confusión para nuestros hijos. Es una confusión para la gente. Y si eso hace que seamos intolerantes con la verdad, pues que así sea. Somos intolerantes porque creemos en una verdad. Señor, te pido que si a alguno le está costando entender estas cosas de las que hemos hablado, pues que rompas las cadenas y que pueda expresar sus dudas, lo que no ha entendido y que de alguna manera pues podamos salir, podamos aprovechar de esta verdad que tú nos presentas, Señor, acerca de ti, de tu persona. En el nombre de Jesús. Amén.